Ok, pues ya los extrañaba, de verdad, ya los extrañaba. Es bonito, dicen, y yo no lo entendía, dicen que valoras la comida mexicana cuando estás en otros países. Y yo decía, ¿será? Pues nunca había estado en otro país, pero he tenido la oportunidad de estar en diferentes países y efectivamente cuando estás fuera valoras y recuerdas y valoras la comida mexicana y dices, quiero regresar a casa. ¿Ok? Entonces, en este sentido, cuando yo estoy fuera de la casa de aquí, físicamente hablando, y ando trabajando en el ministerio, en el llamado que Dios ha hecho, pues obviamente que extraño estar con ustedes. Extraño estar aquí. Sabemos que tenemos que cumplir un propósito en la asignación que tenemos en el llamado, pero me regocijo bastante regresar a mi casa y saber que tengo un principio de pertenencia en este hogar. ¿Amén? ¿Sí o no? Y observen lo que dije, ¿en este qué? Hogar. No dije casa, hogar. La palabra hogar viene del concepto hoguera y es cuando se juntaban las familias por las tardes, noches, donde ya terminaban sus actividades y empezaban a platicar acerca de las experiencias, los hombres de lo que vivían en la cacería cuando iban a traer los recursos para la familia, y los hijos estaban atentos escuchando las grandes aventuras de los abuelos, de los padres, y las mujeres pues obviamente se fortalecían diciendo, este es mi hombre. Entonces, y los niños, este es mi papá. Así que la verdad que se acuña ese concepto de hogar a partir de el momento en el que puedes pasar en armonía y en un tiempo de calidad entre familia, ¿vale? Entonces por eso dije, extraño mi hogar. Este es mi hogar, este es mi espacio y espero que ustedes también estén haciendo lo propio en su vida, que estén creciendo. Y traemos muy buenas noticias. Creo que esa es una de las partes interesantes del evangelio. Dice la definición de evangelismo, o evangelio es las buenas nuevas, traer noticias nuevas. Y déjenme decirles que les traigo que, en términos coloquiales, varios costales de buenas noticias. Estamos haciendo lo que corresponde al propósito de Dios con base a un organismo. Digan conmigo, organismo. En ocasiones podríamos decir que la organización del Centro de Reintegración Familiar, la organización de Betel, la organización de Ministerios GPL, pero un organismo habla de un cuerpo vivo, ¿ok? Una organización es una estructura, es algo que ayuda a comprender las áreas y las asignaciones, pero cuando hablamos de un organismo es lo que es un conjunto de células que dan vida al cuerpo en el cual se opera con un propósito. Así que diga conmigo, este no es mi país. Otra vez, este no es mi país, porque mi ciudadanía viene del cielo. Ok, ahora di conmigo, mi futuro, otra vez, mi futuro es más grande que mi pasado. Dile al que está a tu lado, lo que tú estás viendo en mí no es ni la mínima expresión de lo que tú vas a ver el día de mañana en mi ser. ¿Sí seguimos esa línea? Así que vivimos en un planeta llamado Tierra, pero el que vivamos en un planeta llamado Tierra no significa que la Tierra es el mundo. ¿Ok? Vivimos en un planeta llamado Tierra que representa lo físico, pero vivimos en un mundo que representa un sistema. El mundo representa un sistema mientras la Tierra representa un estado físico. Así que entonces en esta Tierra hay dos mundos operativos. El mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. El mundo de las tinieblas es lo que opera el sistema de las equivocaciones. Y el mundo de la luz es el que opera el sistema de la asertividad en el crecimiento y en el desarrollo pleno de lo que tú eres naturalmente. Ahora bien, si estamos hablando de dos sistemas, la pregunta es, ¿quién gobierna en esta tierra? Actualmente,
Me da pena decirlo, pero por estadística, el 90% del sistema del mundo es operado por las tinieblas. A eso nosotros tendríamos que sumar la reflexión de cuánto tiempo es el que la iglesia ha dejado de operar en su llamamiento específico. ¿Cuánto tiempo te imaginas tú que ha dejado de operar la iglesia de Cristo? De 2000 años para acá, cuando nace en la cruz del Calvario, nace la proyección de una iglesia, nace la proyección de un organismo vivo y que es la asignación del propósito eterno de la concepción del Padre para poder gobernar en la tierra desde una mentalidad basada en la perfección divina de Cristo. ¿Aló? ¿Sí estamos ahí? Entonces nace ahí y han pasado aproximadamente 2000 años. La pregunta es, ¿cuánto de retraso imaginas que tiene la iglesia? Ahí te va a decir al que está a tu lado, yo sé la respuesta. Dile, estamos retrasados 1700 años. Dile al otro, ¿y no te da pena? Si me sigues, 1700 años de retraso. O sea, ni siquiera fue ayer. Entonces, ¿quién anuló el sistema operativo del reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Diablo? ¿Quién lo anuló? Paradigmas, cultura, formas de pensamiento, improntaciones que habilitan un crecimiento torcido de la conducta del ser humano a través del intento fallido de querer gobernar y someter al ser humano, porque según Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27 dice, hagamos al hombre. La palabra hagamos en hebreo dice que salga de nuestra esencia y se manifieste a la misma naturaleza de nosotros, a la misma imagen de nosotros, que opere en su espacio como operamos nosotros en nuestro espacio. ¿Observas eso? Hagamos al hombre conforme, hagamos en hebreo dice que se manifieste de nuestro interior. Padre, Hijo y Espíritu hablando, que se manifieste de nuestro interior para que sea como nosotros, con nuestra naturaleza y que opere al igual que nosotros en su espacio como nosotros operamos en nuestro espacio, en el universo entero. Por lo tanto, tú tienes las cualidades del Padre. Padre es creativo, tú eres creativo. El Padre es inteligente, tú eres inteligente. Y si no, entonces no lo hubiera dicho Isaías 11, capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, versículo 2 dice, y sobre él, sobre Cristo, operará el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de discernimiento, el Espíritu de ciencia. Todo eso es lo que opera en el Cristo que fue resucitado, pero una vez que es resucitado, ahora es impartido a ti, impartido a mí. Por lo tanto, tú y yo tenemos el ADN del Padre. Y lo único que está restando a la expresión plena de esa esencia es un criterio llamado mentalidad humana. Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo, sino antes bien que renueva el espíritu de tu entendimiento. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar. ¿Qué vamos a renovar? ¿Qué vamos a renovar? Nuestro entendimiento. Y si nosotros renovamos el entendimiento se le llama activar la conciencia. Y cuando activas la conciencia, en hebreo neshama, y neshama que viene de nefesh, es el alma. Cuando tú habilitas el alma, escúchame, el espíritu a la verdad está presto, dice la Biblia, ¿no? Hay un debate teológico
existencial para ciertas corrientes teológicas y dicen, el Espíritu es impartido a todo hombre, el Espíritu Santo es impartido a todo hombre, sea bueno, sea malo, claro que es impartido. Y otros dicen, no, mi postura es impartido a todos. Hay una tesis que se desarrolla a partir de Joel capítulo 2, versículo 28. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre los cristianos y sobre los ungidos. Dice sobre toda carne y es impartido. Y la impartición viene en dos escenarios. El primero es que tu espíritu tiene vida. O en otras palabras, tu espíritu te da vida. Si no hay espíritu, no hay vida. Entonces es impartido a todos y el ADN del Padre está dentro de tu recipiente. Ese ADN, cuando el Espíritu Santo se manifestó en Hechos capítulo 2, fue la promesa cumplida de Joel. Y entonces el Espíritu opera en este globo terráqueo. Te voy a decir algo, ninguna predicación te convenció de ir a Cristo. Quien tomó las palabras fue el Espíritu Santo, las llevó, habilitó tu conciencia y despertó tu espíritu para conectarlo con el Padre y entonces que tu alma tuviera la garantía de ser salva. ¿Estamos aquí? Así que segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 3:16, tenemos que comprender esta expresión de Pablo. Digan conmigo, el verdadero crecimiento está basado en un proceso, no en un suceso. Mira, he visto milagros, he visto manifestaciones del Espíritu Santo muy interesantes. He visto señales muy interesantes. Por supuesto que creo en los eventos sobrenaturales del Espíritu Santo, pero esas manifestaciones hablan de quién es Dios. Pero no he visto hasta el día de hoy personas que les caiga escarcha dorada en el pelo, en la cabeza, en el cuerpo y salen dorados de la escarcha y dicen, mira, me cayó escarcha dorada. Brilla mi cuerpo. Pero después de 2 o 3 días vienen las circunstancias y el brillo que traía en el cuerpo se opacó. Es más significativo que tengas ideas brillantes que transformen tus resultados, negativos a positivos. Y lo estoy diciendo con el sentido estricto que he visto las manifestaciones del Espíritu Santo en diferentes, Él tiene una multiforma de expresarse. Pero creo que es importante subrayar la parte de que no estamos aquí basados en un suceso. Hay personas que se caen y cuando se levantan siguen siendo los mismos soberbios. Hay personas que cuando son bautizados en lengua, hablan en lengua, pero siguen siendo igual de iracundos. Entonces, se nos olvida la palabra bautizo. El asunto de bautizo tiene que ver con una connotación que tiene que ver con el sentido de estar teñido, que está teñido todo tu cuerpo. Que no hay un espacio donde no se note el color con el que estás teñido. Eso significa que estás cubierto totalmente por un tono. Eso representa que el Espíritu Santo está en su máxima expresión en tu vida. Eso es bautizo. Y cuando dice ser bautizados, el apóstol Pablo a los Corintios les está diciendo ser bautizados por el Espíritu. Dice, ¿ustedes ya fueron bautizados por el Espíritu? Está viendo su conducta y dice, bueno, bajaron a las aguas y nada pasó. Pero ya fueron bautizados por el Espíritu. No, a ver si eso les ayuda, porque creo que esto no está funcionando. Segunda carta de los Corintios 3:16. Fíjense lo que el apóstol Pablo empieza a hacer una premisa de información con base a una estructura de un arquetipo del pensamiento de Dios para la humanidad. ¿Y qué dice ahí? Mas cuando se convierten al Señor, el velo se quita. Seguimos al 17.
mas cuando se convierten, el velo se quita. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay Espíritu del Señor, ahí hay. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Observa lo que dice ahí. El proceso de la transformación que el apóstol nos está manifestando está basado en un encuentro personal con el Cristo resucitado que tiene un contexto totalmente diferente al Mesías. Lo explico. El Mesías tú lo ves como un cordero, dice Isaías, ¿cierto? Y entonces el Mesías es un cordero inmolado, es el que no abre la boca, manso y humilde, ¿cierto? Pero cuando llega a la cruz, ese cordero que no dice nada, en una forma perfecta, asume el pecado del ser humano y en ese momento es despojado de su vida para entregar la vida por nosotros. ¿Ok? Y él dice, yo entrego mi vida, nadie me la quita. Ahora, una vez que viene la crucifixión, viene el asunto del sacrificio, en ese momento queda consumado el pecado ya no es lo más significativo entre Dios y el hombre. Ahora lo que se surge como significado importante es el propósito eterno por el cual tú fuiste diseñado, porque lo que te detenía, lo que te amarraba, lo que no te dejaba avanzar, se llamaba pecado. Pero Cristo resuelve el pecado en la cruz y ahora estás en esa libertad para poder fluir y expresar la grandeza del potencial que yace dentro de tu ser. ¿Aló? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? La postura de Pablo es, en el versículo 16 dice, transformados. Dice renovados. ¿Cómo lo subraya él? Conviértanse al Señor. Mira, hay gente que se congrega y no es convertida. Ouch. Hay gente que se bautiza y no es convertida. ¿Sí me están siguiendo? Bueno, ¿en qué descansa la conversión? Frutos es consecuencia de tu naturaleza. Porque una conversión es un nacimiento. Y un nacimiento es habilitar lo que había estado detenido por mucho tiempo. Ahora bien, déjame decirte lo siguiente, si revisamos este escenario de la Biblia que acabamos de leer, creo que el primer punto de referencia es convertirse al Señor Jesucristo. ¿Qué es el asunto de convertirse al Señor Jesucristo? Digan conmigo, rendirse, otra vez rendirse al propósito de volverse a Dios y dar a luz la grandeza que yace en mí. ¿Cómo lo estamos presentando entonces? ¿Qué es entonces convertirse al Señor Jesucristo? Escúchame bien, es rendirse al propósito eterno por el cual fuiste diseñado. Y conmigo, wow. Dime, no lo entiendo, pero se oye chido. Ya me dijo Maguitos, no diga chido porque se oye gacho. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes y yo tenemos que observar es que, mira, tú y yo nacimos dentro de una esfera cultural. ¿Cierto o no es cierto? Esa esfera cultural nos generó toda una serie de improntaciones. La improntación es la imagen con la que crezco observando todo el tiempo conducta y acciones. ¿Vale? La zona de confort es la que nos hace
permanecer en un estado de improductividad y que no nos lleva a la proyección de la realidad de lo que somos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, si hacemos un proceso inteligente que tú ya sabes cómo es. Eclesiásticamente se nos improntó una información tradicional. Venir al culto, ¿no? Vayamos al culto. Allá en el culto vamos a alabar a Dios con pandero y danza. Y después escucharemos un sermón con una homilética y una hermenéutica exquisita. Y entonces nos dirán que nos apartemos de nuestro pecado y que vivamos en santidad y saldremos flotando. Es importante pensar que en ocasiones nos reunimos, pero no estamos convertidos. Estamos juntos, pero el concepto tradicional que fue improntado en nosotros es que vamos a la iglesia donde todo el rollo es místico y listo y salimos y nuestra vida es igual y tengo objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero basados en un asunto, circunstancial o basados en un asunto material. Ojo, no estoy peleado con lo material. Me gusta lo material y creo que a todos nos debería de gustar vivir como Cristo vivió, con lo mejor de lo mejor. Humildad no es sinónimo de pobreza. Pobreza no está definido como la ausencia de recursos. ¿Ok? Pobreza no es la carencia de recursos. ¿Ok? Pobreza es la ausencia de luz en el entendimiento humano. ¿Sí me siguen? Así que humildad solamente es un principio que te da el entendimiento de permanecer parado sobre la piedra angular que es Cristo. Y que no importa hasta dónde estés pisando ciertos escenarios, lo que importa es que Cristo es tu fuente de vida y sin Él nada somos. Así que entonces, tú estabas predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero no te permites, ojo, una cosa es que lo veas en la Biblia, otra cosa es que lo entiendas en la Biblia y otra cosa es que lo lleves a la praxis de tu vida. Porque si no lo llevas a la praxis de tu vida, entonces no estás manifestando el reino, ni estás manifestando a tu Dios. El Dios que tenemos es tan, pero tan impresionante y qué difícil de comprender su forma de actuar, porque siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del universo, si me permites decirlo así, y que se despojó de sí mismo y tomó forma de ser humano y habitó entre nosotros, es un Dios tan glorioso que tiene la capacidad de ser humilde y habitar en ti y en mí. Eso es poder. Entonces la improntación que traemos de la expresión eclesiástica está basada en dogmas, en tradiciones, en creencias. Y entonces visualizamos que venir a la iglesia es solamente para que me den un sermón elegante. Y para que me hablen del cielo. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Si hacemos un proceso, reitero, entonces comúnmente el dogma que se nos enseñaba era: vienes a la reunión, arrepiéntete de tus pecados. Ojo, arrepiéntete de tus pecados confesándoselos a Cristo. Pues te arrepientes de tus pecados y una vez que te arrepientes, entonces automáticamente haces una oración de aceptar a Cristo en tu corazón, según lo que dice el apóstol Pablo. El que creyera en su corazón y confesara con su boca, y entonces lo pones así como el procesito, luego le das un pequeño discipulado, lo llevas a bautizarse, regresa, entonces ahora le dices que hay algunas áreas de servicio en la iglesia, y entonces se emociona o le anhela, le brota el deseo de la música,
o de alguno, o de predicar o de alguna cosa, entonces le dices que hay una escuela donde tiene que estudiar. Y entonces el sistema eclesiástico basado en un dogma, basado en una tradición, es que hagamos, bueno, líderes para la iglesia. Y se les va enseñando que la santidad y que sin santidad es imposible agradar al Señor. Y el asunto de santidad es no pecar, y si tiene un pensamiento malo, que se agarre un lazo en el pescuezo y que se aviente con una piedra al mar y todo ese rollo, ¿no? Y eso suena bien, sí, suena bien. Ok, pero cuando la Biblia te es revelada al entendimiento según la necesidad de esta generación, tú tienes que visualizar el concepto que define tu función operativa como hijo de Dios. Eclesia. La eclesía es el grupo de personas que se reúnen para legislar, que se reúnen para legislar y que se reúnen para gestionar. Así que si me permites diplomáticamente, estoy legislando y estoy gestionando un criterio entre lo dogmático y entre la revelación del reino de la luz. Entonces, ojo, todo esto te lo comento porque la expresión de Pablo de convertirnos al Señor, quiero que lo visualices, que es el cordero inmolado que tiene que cumplir la ley paso a paso, llega a la cruz y cuando está en la cruz del Calvario, entonces ahí imparte su vida en santidad y automáticamente pasa a otro escenario, y al escenario que pasa es el Cristo resucitado, y el Cristo resucitado, el apóstol Juan lo visualiza como el león de la tribu de Judá. ¿Qué diferencia hay entre un león y en un oveja? El cordero se te antoja abrazarlo, apapacharlo. Al león también se te antoja, pero si abre el hocico, ese es su. Y hace así más o menos, así le hacen los leones. ¿No? ¿O cómo le hacen? Entonces, los leones cuando dicen, no, o sea, me dan ganas de apapacharlo, pero mira, ahí detrás de las rejas se ve bien bonito. O detrás de la pantalla. ¿Cierto o no es cierto? Pero te voy a decir algo que dije la vez pasada y otra vez te lo voy a recordar. Ojo, déjame decirte lo siguiente: la iglesia de Cristo, de ser aquellos que legislan, que gestionan la transformación social del mundo. ¿Qué dijimos que era el mundo? Un sistema. Si tú miras desde este ángulo que hay una tierra que es el asunto físico, pero que tiene dos mundos, entonces el mundo del sistema de las tinieblas y el mundo del sistema del reino de los cielos. Ojo, como te lo dije, no es el reino de los cielos. No hay una cita bíblica que me diga que es el reino de los cielos, de las tinieblas. Y conmigo, pero la Biblia no dice reino de las tinieblas. La Biblia dice, y fuimos trasladados del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No hay rey en las tinieblas, no hay reino. Si no hay rey, ahora escúchame, si hay un reino de los cielos, hay un rey, se llama Cristo. Y para que opere ese reino, ¿qué necesita? ¿Una familia qué? ¿Una familia qué? Una familia real. Hay un reino, está el rey, y tú eres la familia real. Entonces el real sacerdocio, el real oficio, opera en tus venas. Solamente que tus paradigmas, usos y costumbres y tradiciones te descalifican, y no hay peor juez que tu propia conciencia en la esfera de las tinieblas. Te dice, no, estás bien feo, tú puedes. No, ni sabes hablar. No, no puedes soñar tú. Ay, ¿quién te dijo que tú eras el escogido? Y de repente dices, es que me lastimaron. Ay, el que pastor me lastimaron.
Es que me lastimó mi hermana, mi hermano. ¿Me da chance de decirte lo siguiente? Sí. ¿Has escuchado alguna vez cuando dicen, yo doy sin esperar nada a cambio? Yo no. ¿Y tú lo has hecho? El otro punto es el siguiente. ¿Y cuántas veces, con honestidad, cuántas veces has dado sin esperar nada a cambio? Y cuando lo das y lo mal ocupan, lo mal usan, lo maltratan, tú dices, ay, qué lástima, no sé por qué se lo digo. Me duele cómo lo están tratando. Mira, ni lo valoró. Yo se lo di, mira cómo se comporta. ¿La confianza se da o se gana? Te demuestro que se da o que se gana. Ok. Todo el mundo dice, por estadística, el 90% de la sociedad dice que, 87%, le agrego 3 para números cerrados, el 87% dice que la confianza se da, la confianza se gana. Pero una investigación por la Universidad de Harvard dice que la confianza se da, no se gana. Y el ejemplo es muy sencillo. Tú vas y compras una botella de agua y tú no sabes si esta agua realmente está purificada. Tú te subes al transporte público y no le dices al operador, oye, ¿hiciste el examen de licencia? ¿Traes licencia? ¿No vienes drogado? No, tú agarras, te pasas y te subes. Te subes y te pasas, ¿no? El orden de los aguacates no altera el guacamole. Dichos populacheros. Ok, así que comúnmente tú le estás entregando la confianza a todo el mundo. Entonces tú agarras y alguien que estaba en este nivel, lo pones a este nivel. Y entonces lo pusiste a este nivel. ¿Puedo bajarme? Ok. Lo pones a este nivel. Y entonces dices, wow, lo idealizas. ¿Lo qué? Estás idealizando y lo pones en este nivel. Y cuando está en este nivel, ¿qué crees? Se equivocó. Cometió un error. Te decepcionó. Te defraudó. Te lastimó. Y tú dices, a todos se los podía pasar, pero menos a ti. Incluso a mi madre se lo pude pasar, pero no a ti. Incluso a mi cachorrita Coco se la pude pasar, pero no a ti. Me has lastimado. Me has lastimado, me duele tanto. A ver, espérame. ¿Este sujeto te lastimó? ¿Este sujeto te decepcionó? A ver, espérame. ¿Este sujeto te dijo que lo pusieras hasta arriba y lo idealizaras? ¿Quién es el responsable? Ojo, una cosa es culpar y otra cosa es responsabilizar. El responsable eres tú, mi amado, mi amada. Tú eres el responsable de idealizar. ¿Y sabes por qué idealizas? Por la ausencia de la verdad presente de Cristo impartido en tu vida. Porque solamente el dogma es que tú aceptes a Cristo. Oh, sí, reconozco al... Y sales y dices, no sé ni qué hice, pero la neta es... Nada funciona. Pero cuando hay una entrega, cuando hay una acción de entrega total, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Así que lo que vemos aquí dice, una cosa es reunirte y congregarte y otra cosa es ser convertido. Primer punto es convertirte. ¿Qué es la función de un convertidor? Es un catalizador, es algo que transforma. Salmo 1 que dice,
árboles plantados junto a corrientes de agua viva. ¿Cuál es la función de la fotosíntesis en el desarrollo de la madurez de un árbol o de una planta? ¿Convertir qué? Dióxido de carbono por oxígeno. En esa transformación hay vida. Quien está en Cristo tiene la facultad y la capacidad de transformar el caos en un orden. Eso es ser un agente espiritual. Segundo punto de referencia es quitar el velo. Si no estás convertido, no puedes quitar el velo. Y lo que el apóstol Pablo dice es: quitemos el velo. ¿Es quitar qué? El velo. Y quitar el velo es quitar los paradigmas existenciales. Y los paradigmas están basados en creencias. Te dije que la improntación con la que tú y yo crecemos desde el ángulo de la religión tradicional es que se te enseña una conducta, una forma y un dogma y un ritual de cómo es, cómo opera. Pero ¿qué crees? No te has despojado de esa improntación hasta que no quites el velo, y el velo solamente se quita de mí a través de la revelación. ¿Y qué es la revelación? Apocalipsis, que es Apocalipsis, el griego. Quitar el velo, correr el velo, y la única forma es que te atrevas a hacer lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva, di conmigo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo hecho es nuevo. Si tú operas con el mismo paradigma del pasado, de ojo por ojo y diente por diente, entonces tienes un problema serio. Ahora, pero entonces, ¿cómo habilito una nueva mentalidad? ¿Cómo le entro a esa dimensión? Lo primero que tienes que visualizar es lo que dice Romanos 12:2 que leímos: cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad no puede surgir si no operas en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, es que el que está en mí. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes el pámpano. El que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No, bueno, Pati está en todo menos en la cita. Ok. Si estamos ahí. Ok, fruto es consecuencia de la naturaleza. Metamorfo tiene que ver con metamorfosis. Metamorfosis es lo que se le dice arrepentimiento, metanoia. Metanoia es cambio de mentalidad. Si no hay un cambio de mentalidad, no hay una metamorfosis. Una metamorfosis, escúchame, una metamorfosis es la manifestación a través de un proceso por etapas de lo que originalmente es y se va a manifestar en un tiempo presente. ¿Aló? ¿Qué dije? La oruguita, capullo, mariposa. Un proceso inteligente por etapas. Pero escúchame, la oruga no es una oruga. La oruga no es un gusano, perdón. La oruga es una mariposa atrapada en un gusano. La oruga es una mariposa atrapada en un estuche. Tú tienes un cuerpo. Este cuerpo es terrenal. Es terrenal porque pertenece a la tierra, pero tu espíritu pertenece a un mundo que se llama un sistema celestial. Y lo que está esperando tu espíritu es que tú concluyas en la verdad presente de Cristo, para que entonces tú puedas destapar, quitar la cubierta, y entonces pueda salir el líquido que está dentro del recipiente. ¿Aló? Porque mientras esté la cubierta, aunque aprietes y quieras hacerlo, nunca va a salir nada. Y el principio, di conmigo, el principio es cederse. Di conmigo, el principio es cederse. ¿Qué es amar? Amar es dar. Escúchame, cuando tú dices que das sin esperar nada a cambio y resulta que te lastima, te incomoda, te inconforma lo que hacen con lo que tú entregas, entonces no mientas, porque tú diste esperando recibir algo. Pero Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito,
entregó, Dios se cedió. Papá es generoso, papá sabe dar, papá sabe entregarse. Tenemos un problema serio con base a los conceptos. Tenemos una ruta de pensamientos dualistas y tenemos una ruta de pensamientos holísticos. El pensamiento holístico es 2 por 2 son 4. El pensamiento dualista es subjetivo con doble moral. El famoso yin yang tiene que ver con el dualismo. Dentro de ti hay bueno y malo. No, Señor, dentro de mí está la bondad. Dentro de mí hay un Espíritu Santo. ¿Qué es santidad? Apartado, consagrado. Vamos a ponerlo en un concepto más práctico de vida. Santidad es exclusividad. Santidad es exclusividad. Cuando tú llegas a un lugar reservado, dices exclusivo para, y nadie lo puede tocar, es exclusivo para. Entonces, cuando hablamos de santidad, el principio de mentalidad basado en exclusividad es que en tu interior yace el Espíritu de Dios, cual es santo, y santidad es con, ¿qué dijimos que santidad es qué? Exclusividad. Y entonces yo soy exclusivo para cumplir el propósito eterno por el cual fui diseñado. Romanos 8:29. Lo que antes conoció, también el que antes nos conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito. Estoy tomando fracciones, el primogénito. Dile al que está a tu lado, primogénito. Primogénito tiene que ver del griego prototokos. Prototokos es el prototipo. Es lo que pasó por un control de calidad y fue un diseño hecho a la medida específica del propósito con el cual se quería construir un reino, y entonces ese prototipo cumplió los estándares de calidad de ISO 9000. ¿Ok? Y entonces es perfecto y dijeron, él califica. Y ese prototipo, ese prototokos, el primogénito, es el que es enviado a la tierra, porque la bendición de entregar, fíjate lo que te voy a decir, la bendición de entregar a su primogénito es la recompensa de regresar a él toda una serie con la misma calidad del hijo. ¿Sí me está siguiendo? Dice, a los que antes predestinó. Tú ya estabas predestinado. Tú dices, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dile al que está a tu lado, lo que está aquí, en breve, lo vas a mirar en una gloria mayor que la que hoy estás viendo. Porque dentro de mí hay un poder, hay un cabot, hay un dunamis que está esperando a que yo le abra la cubierta. Y va a fluir como ríos de agua viva. Nuestros conceptos, los conceptos del sistema mundial, dualismo y holístico. Lo holístico es no pecas, punto. No robas, punto. No matas, punto. El dualista es mentira piadosa, solo fue piadosa. ¿Okay? Y déjame decirte que se nos olvidan los principios retóricos de la Biblia. Toda la Biblia es holística. Es decir, es regla, punto. No hay discusión. Hay dos caminos, Deuteronomio 18. Perdón, Deuteronomio 28. Hay dos caminos. Acontecerá que si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, versículo 1, acontecerá que te alcanzarán todas estas bendiciones. Pero en el versículo 15 en adelante dice, si no escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Punto. Eso es holístico. Dualista es, bueno, igual y me arrepiento y ya no pasa nada. La cruz, el sacrificio garantiza
la salvación de tu alma, pero la transformación garantiza habilitar el propósito eterno en tu vida. ¿Aló? La cruz, el sacrificio de Cristo, le da sentido a la salvación de tu alma. Ya, es salva tu alma. Pero convertirte al Señor habilita, y conmigo habilita, el propósito por el cual tú fuiste diseñado. Y conmigo honor. Otra vez honor produce honra. La honra produce exaltación. Ahora dice que hay que honrar a Dios, pero honrar a Dios es con tu honorabilidad. Si tú eres honorable, puedes honrar. Y si tú honras, exaltas a tu Dios. Dicho sea de paso, y abro un ambiente espiritual a través del principio operativo de la verdad presente de Cristo, cuál es una dimensión espiritual que la habilitas a través de tu lenguaje en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de entregarnos, cuando hablamos de dar, estamos hablando de una actitud honorable, del reconocimiento por la gratitud. Di conmigo gratitud. Gratitud en hebreo es verajot, y verajot viene de verajá, y verajá es bendición. Entonces, ser agradecido, ¿qué produce? Bendición. Pero una persona agradecida es solo aquel que es honorable. De ahí es de donde vienen honorarios. Honorarios. Ojo, hay un concepto, el concepto dualista, trabajo. Bueno, se acuña la palabra trabajo. ¿Qué es trabajo? ¿Qué entienden por trabajo? Trabajar, ¿no? ¿Ok? Trabajo es una palabra compuesta que se acuña en el sentido de la esclavitud. Es trabar, es poner grillete, es anclar. Abajo, la condición de esclavo, de sometimiento. Los trabajos es lo que te somete a una actividad cotidiana. Pero la Biblia dice espíritu de servicio. Y el espíritu de servicio es poner por obra el talento que Dios te ha dado, la cualidad que Dios te ha dado, la habilidad que has desarrollado. Y entonces, cuando tú sirves, por eso dice, el obrero es digno. Y dice, de su salario, pero la traducción está equivocada. Porque salario viene de sal, y sal era lo que se ocupaba para el intercambio del trueque. Pero habla de, el obrero es digno de sus honorarios. Porque el obrero está poniendo en función, a través de un espíritu de servicio, sus habilidades, sus cualidades y sus talentos. Por lo tanto, es digno de reconocer honorablemente su servicio y le damos honorarios. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con lo que Él da o lo que Él es. Así que, ¿alguien me está siguiendo aquí? Así que los conceptos de reino o los conceptos de Biblia, los conceptos prácticos de la Escritura, son acuñados a través de los principios retóricos que rigen nuestra vida.